Quiero compartir con ustedes algo que el Espíritu Santo estuvo hablando conmigo esta semana y que ayer en el ayuno de ayer, cuando estuvimos ministrando en las 3 oportunidades que tuve oportunidad de ministrar, me estoy entrenando para cuando tengamos 5 cultos los fines de semana. Pues ayer prediqué 3 veces, esta mañana de vuelta y ahora otra vez. Así que pronto se vienen los 5 cultos. Amén. Gloria a Dios. Y estuve hablando de algo que realmente impactó mi corazón en estos días. Usted sabe que durante los últimos años, casi le diría los últimos 10 años, yo he estado tratando de comunicar acerca de la importancia de la palabra de Dios en la vida del creyente, y no nos caracterizamos por ser una iglesia donde los hermanos tienen una reunión de alboroto, una reunión de movimiento, tal vez de gospel gym, digamos, ¿no? Pero se llevan después una palabrita, un refrán se llevan, ¿me entiende? O se llevan una perlita bíblica y con eso tienen que sobrevivir algunos toda la semana, porque algunos lo veo el domingo que viene. Yo digo, gloria a Dios, los hermanos que vienen el día miércoles al discipulado, donde podemos preguntar y cada uno puede sacarse las dudas y preguntar lo que entiende, lo que no entiende, lo que le parece, y juntos buscamos la guía del Señor y hacemos un discipulado como el que hizo Jesús. Jesús basó su discipulado en preguntas. Él les preguntaba a los discípulos para ver qué era lo que ellos habían entendido, y en función de lo que ellos habían entendido, Él los corregía o les enseñaba. Y después Él respondía a preguntas de los discípulos, y de esa forma, en ese diálogo, ellos crecieron espiritualmente. Pero yo muchas veces me preocupo cuando alguno viene el domingo y se va, y digo, no le habrá quedado ninguna duda. Y no se quedará con ninguna pregunta en el corazón, no tendrá nada, porque digo, la semana el teléfono suena para otras cosas. De vez en cuando llama alguna hermana para preguntar algo y me parece muy bien, pero yo creo que debemos entender esto como importante. Los que creyeron son creyentes, pero ser creyente no es suficiente. Ser creyente es absolutamente insuficiente. Le hago una pregunta. Aquellos que se presentaron delante del Señor Jesús y le dijeron, Señor, Señor, ¿no estaban confesando con su boca que Jesús es el Señor? ¿Sí o no? Jesús le dijo que no los conocía. Y ellos dijeron, nosotros hicimos milagros, y nosotros profetizamos, sanamos, echamos demonios fuera. Bueno, la palabra de Dios dice que esas señales seguirán a los creyentes, a los que creen. Así que el que cree en el nombre de Jesús, con la autoridad que el nombre de Jesús tiene, puede echar fuera demonios, puede poner la mano sobre los enfermos. Al que cree, todo le es posible. Ahora, ¿eso significa que esa persona es un discípulo de Jesús? No. Porque a los que creen, Jesús le dice, si ustedes guardan mi palabra, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Quiere decir que hay discípulos de verdad y hay discípulos que no son de verdad. Y los que son de verdad conocerán la palabra y la verdad los hará libre, conocerán la verdad. Muchos se quedan con el creer, no quieren conocer la verdad. Razón por la cual no son libres, y hay un montón de áreas en su vida que están atadas a tradiciones, a culturas, a mitos, a cuestiones que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios, porque no se someten a la palabra de Dios para obedecerla, para ser un discípulo, y un discípulo conoce la verdad y la verdad los hará libres. Jesús los llamó discípulos, no creyentes. De hecho, la palabra creer, en los términos actuales en los que se usa la palabra creer, no tiene valor para salvación. Usted le pregunta a un cristiano, te veo el domingo, y el tipo te dice, creo que sí. Y cuando te dijo creo que sí, no quedó seguro nada.
Creer no es lo mismo que fe, porque la fe es certeza. Entonces, si uno habla una palabra de fe, hace como dijo Jesús. Cuando tenés que decir que sí, decí que sí. Cuando tenés que decir que no, decí que no. Si decís creo que sí o decís creo que no, no dijiste nada. ¿Me comprende? Toma compromiso con la palabra. Amén. Y cuando nosotros no avanzamos en la enseñanza de la palabra, vemos cristianos débiles, cristianos que ante la primera prueba o la primera vez que el enemigo se le levanta, no tienen palabra para confrontarlo. No tienen el escrito está necesario para poder confrontarlo. Amén. Así que de eso no nos queda ninguna duda de que es una necesidad. Voy a insistir con esto hasta que Cristo venga. Domingo, miércoles. Si usted, hermano, no quiere ser un discípulo de Jesucristo, usted se pierde la posibilidad de vivir una vida de libertad plena. Un discípulo de Jesús vive en la perfecta y gloriosa libertad. Amén. Pero, aparte de eso, hay otra cosa que es importante, de la que quiero hablar hoy. Capítulo 13 del libro de los Hechos. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, al que se llamaba Níger, que era el morocho del grupo, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tú estás aquí en este lugar. Los cielos están abiertos, como hemos cantado, pero también sentimos en nuestro corazón que tu presencia está en este lugar. Padre, tenemos una relación contigo profunda. No queremos tener una relación superficial. No queremos tener una relación protocolar, sino intensa, como un esposo tiene con la esposa, intensa, para que en esta intimidad que tenemos contigo, el carácter de Cristo se reproduzca en nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un matrimonio no consiste en tener el anillo y los papeles, ¿me comprende? Tienen intimidad, ¿sí? Muchas veces el cristiano tiene la Biblia, hizo la oración de fe y dice, listo, yo ya estoy. ¿Y la intimidad, hermano? No solamente por lo que dicen los papeles, nuestra relación es profunda con Dios, sino porque nosotros lo anhelamos. Lo anhelamos con intensidad, buscamos. Acá tenemos un grupo de iglesia, la iglesia de Antioquía. ¿Cómo me gustaría que en vez de ser la iglesia de Antioquía fuera la iglesia de Jonte? ¿Me comprende? Que usted pudiera decir, había la iglesia de Jonte, ¿qué había? Profetas y maestros. Gente ungida, gente con capacidad para traer revelación por medio de la palabra de Dios, gente capaz de escuchar la voz de Dios. No había solamente un conocimiento, había una unción. Había una autorización de parte del Espíritu Santo para ejercer un ministerio, porque Él mismo, dice en Efesios 4:11, es el que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros evangelistas, a otros pastores. Así que había una unción y una habilitación, una autorización
para ejercer la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Si no está la unción, no existe el vehículo por el medio del cual la palabra de Dios hace la diferencia. ¿Cuál era la diferencia que dice la Biblia, por ejemplo, que había cuando Jesús hablaba y los sacerdotes, los escribas, los doctores de la ley, todos esos hablaban? ¿Cómo dice la Biblia que era de diferente la palabra que venía de la boca de Jesús? ¿Cómo era? Autoridad. Y la autoridad es el resultado de la unción. La unción es para autorizar. La unción es para comisionar. Con la unción se marcaba una persona por medio de un perfume, por medio de un aceite, para que esa persona estuviera habilitada para ejercer una autoridad. Nosotros amamos a Jesús, que se llama ¿qué? Jesús, ¿cuánto? Cristo, el ungido. Mire si la unción será importante, que adoramos al ungido y que a nosotros nos llaman cristianos, cuyo origen, el origen de la palabra cristiano viene de Cristo, que significa ungido. Por lo tanto, deberíamos entre nosotros poner especial atención a la unción del Espíritu Santo. No solamente a la tradición, sino a la relación personal con el autor, para que Él pueda delegarnos esa autoridad. Una autoridad que cambia completamente nuestra vida. Mire, quiero hablarle de esto. Venga conmigo a 1 Samuel capítulo 10. Lo compartí un poquito ayer, pero hoy lo voy a repetir, porque seguro que los que están ayer lo quieren escuchar de nuevo. Tócale de nuevo, Sam. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después de que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado, tu padre ha dejado de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales, luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto, llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá, en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Verso 10. Y cuando llegaron allí al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Escucha, hermano, Saúl había sido enviado por su padre a recuperar 2 burritas, 2 asnas que se le habían perdido. Llevaba 3 días dando vuelta con un criado. Y en esa búsqueda que estaban haciendo de las asnas, se encuentra con el profeta Samuel, al cual Dios le dice que Saúl será ungido por rey en Israel. Usted sabe que la historia de Saúl, al final, él no honró esa unción que estaba sobre él. Pero eso no significa que no haya sido ungido.
Al punto tal de que David honró más la unción que había sobre Saúl que Saúl mismo. David tenía más respeto por la unción de Saúl que el propio Saúl, al punto de que no quiso tocarlo porque había sido autorizado por Dios para gobernar y no tenía él ninguna autoridad para rebelarse al que Dios había ungido como rey. ¿Me entiende? Ahora, cuando el aceite es derramado sobre la cabeza de Saúl, se produce un cambio por lo menos de olor. ¿Me explico? Un cambio en lo externo. La unción es algo importante al punto tal que Dios, cuando levantó el tabernáculo en el desierto, todos los elementos, todas las cosas que se usaban adentro del tabernáculo tenían que ser ungidas con ese perfume santo preparado según la fórmula que Dios le había dado a Moisés, con mirra, con aloe, con canela, con aceite de oliva, con varias cosas. Era un perfume especial que solamente podía ser usado en el tabernáculo de reunión. Dios quería que el lugar donde el pueblo se reunía con él tuviera un olor diferente. ¿Para qué? Para que ese olor fuera la característica de su presencia, de que ese era el lugar elegido por Dios para reunirse. Imagínense en la vida de un judío que desde los 12 años en adelante tenía que ir a presentarse delante de Dios 3 veces por año. ¿Cuántas veces ese aroma, esa fragancia, ese olor, lo habrá sentido? Todo el tabernáculo estaba ungido con ese aceite. Todo. Y al acercarse, ¿me comprende?, a los metros del tabernáculo, ya la gente podría decir, bueno, ya hay olor a adoración. Ya puedo sentir el aroma de la presencia de Dios. Ya en el aire, en la atmósfera, hay un perfume que me indica que me estoy acercando al punto de reunión. Una señal. Así también el único hombre al cual se le permitía usar ese perfume era el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote, a partir de ser tomado al servicio del Señor, se convertía en un instrumento más, en una herramienta más, como la mesa, como el candelero, como los despabiladores, como el altar de incienso, como el altar de bronce, como el lugar donde hacían el lavamiento. Él también era una herramienta más. Por eso él había dejado su vida natural, para convertirse en un instrumento en la mano de Dios, y por esa razón le era permitido tener el mismo olor, el mismo perfume que el resto de las cosas que había adentro del tabernáculo. Ahora imagínense cuando Aarón iba a visitar a algún pariente. Entraba Aarón en la tienda de un pariente, el pariente ya lo sentía llegar. Decía, hay olor a tabernáculo, hay olor a presencia de Dios. Ahí llegó Aarón. Era un hombre que cuando se movía delante del pueblo, había una distinción sobre su vida que lo separaba, que lo diferenciaba. Ese es el verdadero sentido de la palabra santidad. Usted sabe, él tenía escrito con letras de oro en la frente una diadema que decía consagrado al Señor, o santidad a Jehová, como dice en la Reina Valera, pero el sentido correcto es consagrado al Señor. Él llevaba una marca sobre la mitra, un turbante blanco de lino, una diadema de oro que decía con letras de oro, consagrado al Señor. Ese era él, consagrado al Señor. Como cuando uno mira un auto y le toma la patente. Bueno, la identidad de Aarón era la identidad del hombre consagrado al Señor. Y la unción estaba sobre su vida, porque con esa unción él había sido consagrado como un elemento, como un instrumento, como una herramienta en la mano del Señor. Como si dijéramos aquí, el ventilador, el bafle, ¿me comprende? Algo que va a ser solamente usado para el servicio del Señor. Eso es el significado de la unción.
La unción separa, la unción distingue, la unción autoriza, la unción le dice a los demás: este es un hombre consagrado para el servicio del Señor. No hay unción si no hay consagración. Y la Biblia dice que cuando Saúl fue consagrado, le dio Samuel una serie de instrucciones. Mira, vas a salir y lo primero que te vas a encontrar es con una gente que viene, son de siervos de tu padre, que los andan buscando ustedes. Y van a venir y te van a decir: ya papá no está más preocupado por las 2 burras que se perdieron. Una burra más, una burra menos. Está preocupado por ustedes. ¿Me comprende? La familia tira. La preocupación de papá, la preocupación de mamá. ¿Qué van a decir tus parientes? ¿Qué van a decir tu familia acerca de tu consagración? Vení que tu papá está preocupado, te volviste loco, ahora vas a la iglesia todos los días. Entré a tu pieza, te vi orando. A la mañana cuando me fui estabas orando. Me paré en la puerta de la pieza cerrada y escuché que hablabas en lengua, que escuchabas alabanza. Pero que tu vida en qué se ha convertido. Esa es la palabra correcta, se ha convertido. Pero la familia está preocupada. No, porque va mucho a la iglesia, no se va a recibir nunca. Porque va mucho a la iglesia, no va a poder trabajar. ¿Dónde está? Está más con los hermanos que con los parientes. ¿Me comprende? La barrera, la primera barrera que tuvo que confrontar Saúl fue decir: sigo adelante en obediencia a lo que me dijo el profeta, por más que mi familia me quiera desviar. Dios está en primer lugar, ¿sabía? Yo sé que la familia es importante, pero está segundo. Dios está en primer lugar, repito, número 100.000. Dios no acepta ningún lugar que no sea el primero. O le da el primero o Dios no está. Si a Dios no le da el primer lugar, dice: hasta luego, me retiro. Él es el Señor, el primer lugar. No se detuvo, avanzó a causa de la unción que había sobre él y de la promesa que había recibido de parte del profeta. Se encuentra después 3 días, hermano, buscando las asnas. Se imagina que tendría hambre, ¿no? ¿Qué le parece a usted? Y justo vienen ahí unos con unos cabritos, con vino, con pan. Qué lindo para hacer un asado. No me diga que no. ¿Me comprende? Tengo hambre. Y estos tienen 3 cabritos. 3 cabritos comen mucha familia con eso. Él podía haberse sentado a hacer un campamento y hagamos un asado. Tomémonos el vinito ese, comamos esos panes. Sin embargo, él entendió que tenía que seguir adelante. Recibió la provisión, recibió 2 panes. Mira, Dios cuando te envía a hacer algo, siempre te va a dar la provisión. Dios te va a sostener. No te vas a morir de hambre, quédate tranquilo que no te vas a morir de hambre por rechazar ese trabajo o por rechazar esa cuestión que te separaba de Dios, o esa fiesta a la que no fuiste, o esos amigos que se juntan a comer asado, a tomar vino, ferneo, lo que sea, y que a todos nos gusta. Amén, porque no vamos a ser hipócritas. Pero por causa de la unción, él siguió adelante. No se detuvo a comer. No puso en primer lugar la pancita. No puso en primer lugar. Jesús dijo: no se afanen por lo que van a comer. No se afanen por lo que van a vestir. Dios le da de comer a las aves. Dios viste los lirios del campo. No se preocupen por eso. Avancen en la consagración. Avancen. Porque era necesario llegar
a la compañía de profetas. Ahí era el lugar donde la unción se iba a activar sobre su vida. Usted puede tener una promesa de parte de Dios, usted puede tener una palabra profética de parte de Dios, usted puede tener un llamado, pero ese llamado se activa cuando usted entra en la comunión con los santos, cuando usted entra en la compañía de profetas. La iglesia del Señor no es un club social, la iglesia del Señor no es un lugar donde nos juntamos los amigos, la iglesia del Señor es una compañía de profetas. Es un lugar donde los ungidos de Dios se reúnen para oír la voz de Dios. La característica fundamental del profeta es oír la voz de Dios. Algunos dicen, hablar habla cualquiera. De hecho, hay un montón que hablan y repiten y bajan las prédicas de internet y hablan. El tema es oír de Dios, tener el oído abierto para escuchar lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia. Ese es el profeta, el que oye. Cuando nosotros oramos, no informamos a Dios de nada que Él no sepa, pero estamos ahí esperando escuchar su voz. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios quiere hablar. ¿Y dónde habla Dios? Dios le habla a la compañía de los profetas. Dios envía su palabra donde nos reunimos en su nombre, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, donde estaban estos en Antioquía, maestros y profetas ministrando al Señor. Ellos estaban ministrando al Señor con ayuno, estaban alabando, estaban adorando, estaban orando, estaban comunicándose el uno al otro para ser llenos del Espíritu Santo. La Biblia dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Estaban ministrando al Señor. La compañía de profetas con la que se encontró Saúl. Saúl se encontró con ellos y en el momento que entró en la comunión, cuando él entró en comunión con los ungidos, el ungido como estaba, empezó él también a profetizar. Empezó a hablar palabra de Dios y la gente decía, ¿qué le pasó al hijo de Cis? ¿Qué te pasó, hermano? ¿Qué te pasó? Fue mudado en otro hombre. Fue cambiado en otro hombre. Fue ahora un hombre de Dios. Fue un hombre ungido. Un hombre ungido es diferente. La unción de Dios pudre los yugos del diablo. La unción de Dios, dice en la carta primera de Juan, nos enseña todas las cosas para no ser engañados. De la unción viene el discernimiento de espíritu, la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, los distintos géneros de lengua, la profecía, la interpretación. También hay poder, también hay sanidades y milagros. Amén. Queremos todo, ¿no? No queremos una parte, queremos todo. Amén. Pero la unción se activa cuando estás en compañía. Por eso Dios creó la iglesia. Mire, Dios, cuando creó todas las cosas, hizo todas las cosas buenas, maravillosamente buenas. El cielo, la tierra, el mar, las montañas, las aves, los peces del mar, los animales. Hizo al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza, lo vio y dijo, qué lindo que me salió. Pero Dios tiene autocrítica, tiene humildad. Y Él mismo miró lo que había creado y dijo, no está bueno que esté solo. No está bueno que esté solo. ¿A quién estaba criticando Dios? ¿Quién había hecho al hombre solo? Él mismo. Pero dijo, no está bueno que esté solo. Voy a hacerle una ayuda idónea. Dios ama la compañía, Dios ama la comunión. Dios en sí mismo es una compañía, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, aunque es uno. ¿Me comprende? La iglesia del Señor, somos uno, para que el mundo crea, pero somos todos distintos, educados distintos, hablamos distinto, nos vestimos distintos, pero en el Espíritu somos uno. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán uno.
una unidad que se produce en el espíritu, una unidad que se produce en la fe. Cuando uno realmente cree, yo soy tu carne y soy tu hueso, somos hermanos, somos una familia, somos indivisibles en medio de un mundo que tira cada uno egoístamente para su propio lado. La iglesia del Señor Jesucristo es una unidad compuesta, porque si bien somos muchos los miembros, nos dirige un solo Dios, un solo Espíritu. Vamos hacia una sola voluntad y hacia un solo destino. Dios quiere la compañía. Dios no quiere los llaneros solitarios. Dios no quiere, no es una bendición la soledad. De hecho, al diablo se lo conoce como el desolador. ¿Me comprende? No es una bendición la soledad. Dios quiere que habites. Él hace habitar en familia al huérfano. Él es el esposo de todas las viudas. Él es el padre de todos los huérfanos. La iglesia del Señor es madre de todos los creyentes. ¿Me comprende? Dios quiere que mantengamos la comunión, porque en la compañía de los profetas tu unción se activará. Hay una palabra de Dios, se activará. Mientras sigas solitario, mientras sigas haciendo tu propia voluntad, tal vez como Sansón, que no honró el voto que había hecho su familia de consagración y la unción que había sobre él, un día no estuvo más. ¿Me comprende? Pero aquí vemos que hasta Saúl, un hombre, si hay un hombre criticable en la Biblia, sin embargo era un hombre ungido de Dios. Y si la iglesia es una compañía de hombres ungidos, no es simplemente un conjunto de espectadores que vienen a escuchar a ver qué onda, qué pasa el domingo, el pastor que trae, qué locura que se le ocurrió esta semana. ¿Me comprende? Porque está cada día más loco. Algunos vienen a ver si subimos la apuesta. Y si estoy loco es porque yo sé, hermano, que lo que para el mundo es despreciable, para nosotros es tesoro. La comunión con el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántas personas cree usted que hay en esta tierra lleno del Espíritu Santo? Pocos. Pocos. Muchos dicen que son creyentes, pero no son discípulos. Ni son libres, ni son llenos del Espíritu de Dios, ni siquiera son ungidos. ¿Cómo Dios va a cambiar la tierra con esa gente? Pero cuando se levanta un ungido de Dios, cuando se levanta un hombre de guerra, un hombre que tiene autoridad para predicar la palabra, una mujer que intercede por su familia, por su barrio, por sus vecinos, por sus compañeros de trabajo, empieza a haber una diferencia en el mundo espiritual. Y el deseo de mi corazón es que esta iglesia sea como la iglesia de Antioquía. Una compañía de profetas y maestros que todos conozcan la palabra para que no le puedan vender un buzón. Como dice la Biblia que en Efesios capítulo 4, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón conforme a la estatura de Jesucristo, un varón perfecto, conforme a la estatura de Jesucristo, hasta que todos lleguemos. ¿Quiere llegar usted? Bueno, métase en la carrera, súbase al tren. No sea un periférico, no sea un simpatizante del Evangelio. Métase, si se va a meter, métase. Dios no le va a fallar, no le va a faltar la provisión, no le va a faltar nada. Dios siempre es generoso con los que le sirven. ¿Me comprende? Es importante que tomemos nuestro lugar y nuestra posición en el reino. Un reino de reyes y sacerdotes. Un reino donde en la iglesia del Señor Jesucristo abunda la palabra profética, la palabra segura. ¿Sabe por qué es necesario el equilibrio entre maestros y profetas? Para que los profetas no le vendan un buzón. Y es necesario que haya profetas para que los maestros no se pongan por encima.
sino que vean que es un mover del Espíritu de Dios lo que está trayendo revelación, dirección, guía. Le hago una pregunta: ¿cuántas decisiones en el Espíritu tomó desde que empezó el año? Que usted me dice, ya va un mes del año, ¿cuántas decisiones en el Espíritu? El Espíritu Santo, ¿cuánto tiene el Espíritu Santo? ¿Lo guía a toda la verdad, sí o no? ¿Qué pasó? ¿Se le apagó el GPS? ¿Qué decisión en el Espíritu tomó? Si no tomó ninguna decisión en el Espíritu, porque usted va en piloto automático. Pero cuando uno entra en comunión con el Espíritu de Dios, Dios te corrige. Te hace arrepentir, te hace perdonar, te hace cambiar de dirección. Mire, hermano, hay personas que no cambian nunca. Digo, qué maravilla. Y lo toman como una cosa buena. Ah, sí, a mí no me cambia nadie. Pobrecito de vos. Porque el Espíritu Santo te cambia, te transforma, te moldea, te hace, te deshace, te hace polvo de vuelta, te vuelve a armar. Todas las veces que sea necesario, hasta que salga la imagen, hasta que salga Jesús. Nos moldea, nos cambia. Al contrario, es un honor estar en las manos del Espíritu de Dios, bajo la poda, bajo la tijera del Señor. Que haya un cambio. Yo no puedo esperar a que haya un cambio. Yo quiero un cambio hoy, yo quiero cambiar mañana y quiero cambiar pasado mañana y quiero ir como mirando en un espejo de gloria en gloria, ser transformado por el Espíritu de Dios. No me conformo con nada de lo que hice. No me interesa nada de lo que yo pueda contarle. Solo me interesa lo que tengo por delante. Lo que Dios quiere hacer mañana, lo que Dios va a hacer este año, la vida transformada de su familia, la vida transformada de esta ciudad, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de este país. ¿Sabe lo que necesita Argentina? La unción que pudra los yugos. Eso es lo que las naciones necesitan. Y ese es el deseo que debe haber en nuestro corazón. Dios no lo va a hacer sin nosotros. Hermano, el Espíritu Santo habló y dijo: voy a mandar a Pablo y a Bernabé, voy a mandar a Pablo y a Bernabé a hacer una obra. Yo no sé cuánto tiempo el Espíritu Santo estaría con esa palabra ahí, y ellos ahí profetizando y enseñando, y el Espíritu Santo diciendo: yo a Pablo y a Bernabé lo quiero enviar, yo lo quiero enviar. Y ellos tuvieron un tiempo de ayuno y un tiempo de ministración, abrieron el oído y el Espíritu Santo habló. Yo no sé cuántas cosas Dios quiera decir acerca de su vida. Cuántas cosas el Espíritu Santo quiera guiar y cambiar y transformar. Pero para eso debemos ministrar con oración, con ayuno, en comunión, en la compañía de profetas. Yo quiero que usted se ponga de acuerdo conmigo a ver si yo soy el pastor correcto para esta iglesia. Porque tal vez usted no quiere lo mismo que quiero yo. Yo quiero que esta iglesia sea como la iglesia de Antioquía. Yo quiero que esta iglesia sea una compañía de profetas y maestros enviando gente al ministerio sin parar. Enviando obreros, enviando personas a predicar el evangelio, a plantar obras, a sanar a los enfermos, a libertar a los endemoniados, a resucitar a los muertos. Que esto sea algo así como una terminal, ¿me comprende? De donde sale una rama y otra rama y otra rama y otra rama, y el evangelio como un río llene toda la tierra. No me conformo con que la iglesia crezca. Nunca me interesó que la iglesia crezca. El propósito de Dios no es que una iglesia crezca. El propósito de Dios es establecer el reino, gobernar, que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor.
No vamos a edificar edificios, ni vamos a hacer cosas para llamar la atención o para competir con otro ministerio, a ver quién es el ministerio más conocido. El pastor que viaja más, el que viste mejor. Ridículo, no me interesa. Para mí es ridículo. Juntó más gente Boca y Aldo Civi, ¿qué me interesa? ¿Me comprende? Juntar gente no me interesa. Pero vidas transformadas sí me interesa. Vidas transformadas, personas ungidas, gente que diga, yo fui mudado, yo fui cambiado. ¿Hay alguno aquí que pueda decir, yo fui cambiado? Yo fui cambiado, hermano, yo fui cambiado. Yo era otro hombre, se lo aseguro. Se lo puede preguntar a Marga, que me conoce hace mucho, se lo puede preguntar a mis padres. Yo fui cambiado. El Espíritu de Dios hizo una obra en mi vida, me cambió las prioridades, me cambió los planes, me cambió la dirección, me cambió el sentido de la vida, me sacó la timidez, me cambió tantas cosas. Yo era una persona que iba a una fiesta y buscaba un rincón para agarrar una revista y sentarme a leer. No me gustaba hablar con la gente, no quería tener interacción con nadie, no me interesaba hablar con nadie. Cuando empecé a ir a la iglesia, llegaba tarde a propósito para no saludar. Y me iba antes de que termine por la duda, que alguien me preguntara si mi vida estaba caminando derecho o no, porque yo sabía que no. ¿Me comprende? Salía de la iglesia y en la esquina me prendía un cigarrillo y me iba a bailar. Sin embargo, el Espíritu de Dios no me dejó caer. Yo veía tantos. Hace poco me encontré con una amiga de la infancia, de hace 30 años que no la veía, 30 años que no la veía. Vive a la vuelta de la casa de papá, Liliana. Una chica flaquita que vive a la vuelta. Chica, tiene mi edad, más grande que yo. Y nos encontramos en el pasaje caminando. 30, 35 años que no nos vemos. Le digo, ¿y tu papá? No, mi mamá murió, dice. Y mi papá no. Mi papá, me enteré que sos pastor, me dice. Sí, mi papá te llamaba el pastor. Digo, pero digo, si yo andaba en cualquiera. Sí, pero él siempre te escuchaba que vos hablabas con los demás y le hablabas de Dios y le hablabas... Sí, yo hablaba muchas cosas, pero solamente hablaba, ¿me comprende? Pero cuando tuve un encuentro con el Señor, cuando me encontré con el Espíritu de Dios, es como si a usted lo atropellara el 109 y entra acá adentro y me dice, acá me acaba de atropellar el 109. Y digo, no se nota nada, no. Cuando tenés un encuentro con el Señor es peor que el 109, el 135 y el tren, ¿me entiende? Te pasa el sarmiento por arriba, no te queda nada de orgullo, no te queda nada de vanidad, no te queda nada que puedas decir esto es mío. Ahora yo solamente sé que el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido para predicar el Evangelio, para servirle. Y yo creo que Dios lo está llamando a usted hoy. Yo creo que Dios lo está despertando a usted este año a esa realidad, a que usted se levante. El Espíritu Santo le dice hoy, como dijo sobre Saulo y sobre Bernabé, apartámelo para la obra que yo le voy a enviar. El Espíritu Santo sabía que Pablo y Bernabé iban a decir que sí. Y el Espíritu Santo sabe también qué es lo que va a decir usted. ¿Sabe si usted va a decir que sí? O si usted va a decir mañana o que vaya otro. ¿Y sabe qué? Puede ser mañana, pero se la pierde usted. Y puede ser que vaya otro. Y entonces, hermano, si Dios levanta a otro para ocupar tu lugar, ¿dónde está tu lugar? Si Dios levanta a otro para cumplir tu propósito y tu llamado, tu vida, ¿qué sentido tuvo?
te presentarás un día delante del Señor y el Señor te va a decir, acá está el hombre o la mujer que cumplió tu llamado. Acá está el David que suplantó a Saúl. Acá está el hombre que despreció la unción y el hombre que apreció la unción. Dios nos guarde de ser el hombre que despreció la unción. Dios nos guarde de ser la mujer que despreció el llamado. Dios nos guarde de ser de los que se presentan delante del Señor como los que escaparon de un incendio, hermanos, se tiraron por la ventana y no tienen nada de fruto, ni nada para poder mostrar. Esta es la obra que el Señor hizo en mi vida. Es importante tomar una decisión hoy. Mire, si usted no tomó ninguna decisión en el Espíritu, en lo que va del año, tómela hoy. Tómela hoy, en esta compañía de profetas donde estamos hoy. Póngase de pie y vamos a orar.